la unanimidad de los medios de comunicación y de los partidos, salvo el PP, que no le conviene decirlo ahora, pero todo el que tiene una opinión y la puede expresar en algún lado, alaba la decisión del Partido Socialista de elegir al secretario general del partido y el candidato a la presidencia del gobierno, elegirlo en unas elecciones primarias. ¿Por qué son todos partidarios? Pues porque parece que eso es bueno, que parece que es una medida agradable, que los militantes de un partido sean ellos los que elijan a sus jefes, pues le parece bueno. Y sin embargo, eso implica una ignorancia supina, tanto de la sociología de los partidos de masas, como de la esencia de la democracia. Dirán, pero ¿cómo se opone usted? Digo, yo no me opongo. Ojalá eso fuera, pero es que no es posible. En primer lugar, desde el año 1000, eso lo he repetido varias veces y en televisión, incluso ya en los programas de La Clave, discutiendo con Tamames y con otros, ya me acuerdo con los programas de Balbín. Ya dije y allí de una vez y lo repetiré que desde el año 1909 el gran sociólogo Michel publicó primero una monografía pequeñísima, una conferencia, y luego en 1911 publicó en alemán y en italiano, porque era bilingüe, lo que se conoce por la ley de hierro, para distinguirla de la ley de bronce de Ricardo, que se refiere a los salarios, que tanto influyó en Carlos Marx. Pues bien, esta ley de hierro descubierta por Michel, por un estudio que hizo maravilloso, a principios del siglo, como digo, sobre la estructura interna de los partidos de masas, especialmente del Partido Socialista, los partidos socialdemócrata alemán, italiano. Así, el estudio está basado en el Partido Socialista. Bueno, pues Michel demostró que existe una ley de hierro que es imposible de superar y que impone por necesidad que los partidos de masa sean dirigidos por un pequeño aparato de dirigentes, como ahora, por un comité pequeño, y que ese pequeño comité no se puede renovar mediante elecciones internas del partido, sino por cooptación. Y a eso le llamó ley de hierro. Muy bien. Desde el año 1911, que fue la obra principal, hasta hoy, esa ley de hierro ha demostrado que es verdad en todos los tiempos, en todos los países y en toda clase de circunstancias. Y ahora, ignorantes pero ingenuos dirigentes del Partido Socialista creen que han descubierto la piedra filosofal, haciendo que el Partido Socialista, sus cargos dirigentes, sean elegidos en unas primarias. Estoy en contra, primero, porque eso es imposible. Porque en esas primarias, aunque sean primarias, al final será el aparato el que decida quiénes van a salir. Porque la fuerza del aparato dirigente es tan grande que ahí no se puede mover nadie que no esté influido por el aparato. Si aunque sea de primaria, no serán sinceros los resultados. No porque mientan, sino porque bajo cuerda, en maniobra, en la oscuridad, sin salir a la luz, es el aparato el que va a preparar a cada candidato. Va a falsear las elecciones. No serán democráticas. Mejor dicho, la palabra democrática no está bien utilizarla nada más que en aquellos supuestos para los que sirve la democracia. Aquí las elecciones no serán sinceras, habrá mentira, habrá fraude, habrá coacción, habrá engaño, porque no saldrán los militantes por sí solos, no pueden elegir porque no saben ni conocen las corrientes y es el aparato el que lo domina ese tema. Primero, me pongo porque es imposible. Y como las utopías no me gustan porque son reaccionarias, ese proyecto lo considero utópico, va a salir falseado y estoy en contra. Pero en segundo lugar, ¿a quién le importa que los partidos políticos estén dirigidos por un aparato, por un grupo que dirige desde el origen los partidos y que se renueva por optación y que los militantes no tienen voz, ni tienen voto, ni voz, ni fuerza para elegir a ellos a sus dirigentes, a sus jefes? ¿Por qué? ¿A quién le importa eso? Solamente a los que están dentro del partido. Fuera del partido nos interesa a los demás algo, nos interesa a nosotros. Los que no son militantes del Partido Socialista, ¿les importa algo que los dirigentes del Partido Socialista sean elegidos por un sistema representativo del partido y no por una cooptación oligárquica? Pues no les importa nada, porque en la vida interna del partido le pertenece a los miembros del partido, pero no, fuera del partido no le interesa a nadie. Por eso al PP le da igual que ellos hagan lo que quieran. El PP no tiene por qué imitarlo. Ni por esa razón es más democrático un partido que otro, porque se refiere a su esfera interna. Eso en cuanto a los militantes. Pero en cuanto a los votantes. Pero vamos, hay que saber dónde se está. En la Iglesia no hay democracia. Entonces, ¿a quién le importa que en la Iglesia no haya democracia? A los creyentes
supongo que a los que creen que los obispos, y no los papas, y los curas, y no los obispos, son los pastores que deben dirigir a los fieles, a la grey, al rebaño. Bueno, pues les importará a ellos, pero el que no practica, el que no está dentro de la iglesia, no cree en ella, o no es católico, o no es practicante, le importa muy poco quién elija al papa. Y los militares. Es que le importa mucho a los militares, a los soldados, ser dirigidos por generales que llegan ahí por carrera o por ascenso, pero no por votación de los soldados, como sucedió en la Revolución Soviética, que los soldados llegaron a elegir a sus jefes. ¿A alguien le importa? No, solamente a aquellos que estén dentro del ejército. Basta con no estar dentro voluntariamente del ejército y ya no tiene ese problema. Pero es que acaso el que prepara una oposición para entrar en un cuerpo administrativo del Estado y entra, lo hace con la esperanza de que él tendrá un voto para elegir a su jefe. Es que la administración y la burocracia del Estado se rige por las normas de la democracia o de la elección libre. ¿A quién le importa que los jefes de la administración pública sean competentes e incompetentes, que admitan la crítica o no la admitan? Eso le importa solamente a los que aceptan entrar dentro del juego de la administración. Es verdad que ya la administración pública, en tanto que es un órgano del Estado, afecta a los gobernados. Y los gobernados estos están atentos y deben estar atentos, pero no a la manera de ingresar los administrativos en la burocracia del Estado. Eso le importa poco, que sea por oposiciones. Lo que no quiere es que sea dedo, porque será incompetente, y sí que le importa ya que los administradores del Estado público sean competentes. Y en segundo lugar, tampoco le importa que ellos elijan a su jefe. Eso no, al gobernador lo que le importa es la competencia y la honradez. Y esa disciplina no viene de que sean elegidos o de que no pueden ser elegidos, porque la administración pública funciona bajo el principio de la jerarquía, de la misma manera que la iglesia y el ejército, y de la misma manera que los partidos. Los partidos funcionan internamente por medio de jerarquía, y a nadie que no esté dentro del partido le importa el modo de elegir a la jerarquía. Esa es la segunda razón por la cual me es indiferente por completo. No es que me oponga. Ojalá fuera verdad, ojalá fuera posible. Es que ni creo que sea posible que los partidos tengan una vida interna democrática, ni el hecho de que lo obtengan, en el caso de que fuera posible, mejoraría la condición democrática del país. Porque eso solamente le interesa a los que militan. Pero en ninguna parte está dicho que la corrupción de los partidos se deba a que sus dirigentes no están elegidos por la base de militantes. Los propios militantes eligen, en el caso que sea posible, eligieran a sus dirigentes, y eso no da garantía ninguna de que los dirigentes elegidos dentro del partido ya no se corrompan. Se corromperán exactamente igual, porque las reglas de la corrupción no dependen del origen de los jefes de los partidos, sino de otras causas mucho más profundas y mucho mayores, de las que hablaremos y estamos continuamente hablando todos los días. Y en este caso, para recordarlo, de la separación de poderes del Estado. Mientras el poder legislativo y el ejecutivo no estén separados, pero de verdad, radicalmente separados desde su origen, porque en un régimen presidencialista, donde el presidente del jefe del Estado y presidente del gobierno esté elegido en elecciones directas, sufragio directo, y separado de los legisladores, de la Cámara de Legisladores, de los representantes, que sean elegidos, como en Francia, directamente por los ciudadanos. Mientras no estén separados el gobierno del Parlamento, de verdad por su origen, la corrupción es inevitable. No hay nadie que pueda combatirla. Por eso yo me río y me da pena que haya tantísimos millones de personas, de españoles, que crean que porque el Partido Socialista vaya a partir de ahora a elegir su dirigente en una primaria, se da un paso hacia la democracia. Se da un paso, no, primero les digo, repito, si fuera posible, sería un paso hacia la democracia interna del partido. Pero eso no garantiza que la actuación de ese partido hacia afuera del partido sea democrática, porque está regido por la lucha y la conquista del poder. Y las luchas y conquistas del poder no se hacen por métodos, digo, las tácticas, las estrategias, no las definen las votaciones, sino el estado de la situación política. Y es posible que hoy mismo, de la situación de las relaciones de poder, y es muy posible que hoy, en otras noticias que he visto en el periódico que hemos comentado, que lo vamos a hablar, la referente a la bipolarización, es posible que hoy mismo explique ese aparente misterio de que la democracia interna de los partidos no sirve para nada hacia afuera de los partidos. Así para los gobernados no sirve para nada.